Flor Mirachi Pregunta. Bienvenidos a Flor Mirachi Pregunta, hoy con el constitucionalista Salvador Sánchez. Bienvenido. Buenos días. Pongamos un poquito en perspectiva las otras reformas que se han hecho en el país versus esta. Históricamente. Bueno, la Constitución es del 72 y ha sufrido múltiples reformas, una en el 78, otra en el 83, en el 94 y finalmente la última en el 2004. ¿Cómo han sido? Bueno, estas son las reformas exitosas, las que se iniciaron y concluyeron felizmente. Otros procesos de reformas finalmente fracasaron, no se llegaron a completar y todo el mundo recuerda, por ejemplo, los referéndums constitucionales del año 92 y del año 98, en donde la ciudadanía dijo que no y por tanto esas reformas no tuvieron efecto. Aquellas que sí tuvieron efecto predominantemente utilizaron el método de las dos asambleas sucesivas, es decir, una asamblea elegida para un periodo de 5 años y la siguiente asamblea ratificando lo que la primera había decidido. Pero en el año 83 también hubo una experiencia con un referéndum al margen de la cláusula de reforma, con lo cual, pues, en el escenario de las últimas décadas, la Constitución de 72 ha sido cambiada de varias formas diferentes. ¿Y el ambiente? El ambiente de esas reformas. Versus el que vemos ahora. Bueno, las primeras se hicieron bajo el régimen militar, en el año 78 y en el año 83, como decía. Eran contextos muy diferentes a los actuales, donde hay una amplia libertad de expresión para manifestarse y organizarse a favor o en contra de las reformas. Las reformas más cercanas en el tiempo, la del 94 y del 2004, disfrutaron pues de esos climas de opinión más abiertos y introdujeron a la Constitución cambios muy importantes en el proceso de transición hacia la democracia. Recordemos, por ejemplo, que en el año 94, entre muchas cosas, se prohibió el ejército en Panamá y en el año 2004 se introdujeron varias figuras importantes para la promoción de los derechos fundamentales, como pudo haber sido el habeas data y el fortalecimiento de otras instituciones de derechos humanos que son valiosas. Obviamente todo el mundo recuerda la reforma que introdujo, por ejemplo, la Autoridad del Canal de Panamá como una institución de rango constitucional para proteger y blindar ese activo tan importante del país. Son reformas que, en definitiva, han contribuido siempre a hacer avanzar el país en términos institucionales. ¿Y esta proyecta lo mismo? Bueno, la propuesta de la Concertación Nacional para el Desarrollo trata de establecer cambios en el arreglo institucional, particularmente en las relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, fortaleciendo algunos rasgos de esos órganos en lo que corresponde al control mutuo que realizan, y creo que subraya, por tanto, una reacción al clima que se ha vivido recientemente, donde la crítica de los ciudadanos muchas veces pone el acento precisamente en el mal funcionamiento de los órganos superiores del Estado. Entonces, creo que han tratado de individualizar los problemas que han sido descritos por la opinión pública como de imperioso tratamiento y han diagnosticado esos problemas y sugerido unas intervenciones reducidas, porque no se trata de una reforma integral de la Constitución, sino que han tratado de puntualizar aquellas cosas que creen que podrían tener un impacto mayor en el funcionamiento de la administración. Eso es en cuanto al documento de la concertación. Cuando llega a la Asamblea, todo se ha manipulado. ¿Estamos asustándonos sin razón o se está desvirtuando el proceso mediante la presentación de propuestas caprichosas? Bueno, sin duda la Asamblea Nacional tiene unas competencias constitucionales que incluyen la posibilidad de discutir reformas constitucionales agregando todos los contenidos que los diputados que representan al pueblo panameño quieran discutir y agregar. En ese punto yo no creo que deberíamos socavar esas competencias constitucionales suponiendo que la Asamblea puede sencillamente ratificar lo que otros órganos del Estado le proponen. En el sistema nuestro, no solamente la Asamblea puede tomar iniciativas constitucionales, también el Ejecutivo, como lo ha hecho en esta ocasión, y el propio órgano judicial también podría haberlo hecho. ¿Cómo se explica la desconexión entre lo que los representantes políticos de los partidos acordaron en la concertación y lo que ha quedado en la Asamblea? Porque son los mismos partidos. Sí, pero es un proceso complejo. La concertación no puede hacer otra cosa que
a llegar lo que crea que son sus conclusiones mejores y así se las presentaron al órgano ejecutivo, el ejecutivo las acogió plenamente, las presentó a la asamblea, pero repito, el escenario no puede ser el de pensar que los diputados no pueden mejorar o enriquecer el texto que se les presenta para su discusión. Otra cosa sería si tuviéramos un régimen distinto a uno democrático. Nosotros particularmente pensamos que, y las normas son claras en ese sentido, que la asamblea puede hacer contribuciones. Si la valoración de esas contribuciones no siempre es positiva, eso responde al diálogo político y es razonable que la ciudadanía que valore negativamente algunas de esas contribuciones pues se manifieste y entre en diálogo con sus representantes. O sea, lo que estamos viendo es absolutamente normal. Absolutamente normal porque es la forma en que el sistema está diseñado. Unos representantes populares reunidos en asamblea tomando ese tipo de decisiones constitucionales o legales. Aun cuando sean contrarias a lo que sus propios representantes acordaron en la concertación. No se trata de una contradicción esencial, se trata de etapas de un proceso de elaboración de un cambio constitucional donde todo el mundo juega un papel. ¿Será que los procesos deberían incluir la participación de los que sí tienen el poder de tomar decisiones, o sea, de los diputados? Sería muchísimo mejor que en el proceso de concertación las decisiones estuvieran muy bien coordinadas, pero recordemos cuál es el escenario actual. La concertación llegó a esos acuerdos antes del 1 de julio. Es decir, antes de que la asamblea que le toca ahora discutir ese proceso tomara posesión. Algún nivel de fase debe haber por ese solo hecho material, pero aún así, aún y cuando uno creyera que en la concertación están claramente representados los sectores que también tienen expresión en la Asamblea Nacional, como etapas de un proceso de cambio es absolutamente razonable y como facultades constitucionales son absolutamente irrenunciables las facultades de la Asamblea para contribuir al texto final que se va a aprobar. ¿La concertación hizo las reformas urgentes o las que les interesaban a los presentes? ¿Qué piensa usted? Bueno, ambas cosas son simultáneas. Ellos hicieron un diagnóstico, como yo decía antes, de lo que podían ser los problemas principales del país en términos institucionales y trataron de encontrar consenso sobre cláusulas que pudieran atender esos problemas. ¿Usted se sentiría cómodo si se aprobara el documento de la concertación tal cual? Creo que la mayoría de los aportes de la concertación son valiosos, otras cosas son inevitablemente sujetas a opiniones. Por ejemplo, puede ser que algunas de las propuestas que hacen estén desarrolladas solo superficialmente y pueda ser preferible que se desarrollen con más profundidad. Hay algunos temas que por su particular naturaleza requieren también el aporte de algunos sectores especializados, no solamente de la opinión de los ciudadanos preocupados por sus instituciones, sino por sectores que dominan el tema de una manera más profunda y que pueden hacer contribuciones específicas. Nosotros tenemos en ese sentido la gran oportunidad de que este proceso de reformas constitucionales requiere varias legislaturas para poder completarse y en cada una de esas legislaturas hay 3 debates y separados en el tiempo por suficientes semanas como para que todo el que tenga algo que decir desde su especialidad, desde su conocimiento especializado pueda aportar para mejorar los textos. Vamos a andar en esto de los tiempos en el siguiente bloque. No se vaya, esto de Flor Miserachi Pregunta, hoy con el constitucionalista Salvador Sánchez. Esto es Flor Miserachi Pregunta. Ya de vuelta con Flor Miserachi Pregunta, hoy con el constitucionalista Salvador Sánchez. Una pregunta, ¿qué sigue? ¿Cuáles serían los tiempos? Porque entiendo que si demora mucho puede pasar lo que les pasó al gobierno pasado, que ya fue muy tarde y no lo pudieron hacer. Bueno, la previsión es aprobarla en 2 legislaturas consecutivas. En este caso se espera que antes de que acabe el mes de octubre termine de aprobarse en la primera de las legislaturas el texto de las reformas, lo cual abriría la posibilidad para que la siguiente legislatura pues volviera a realizar los 3 debates que mandata la Constitución y terminemos con un texto que pueda ser sometido a la consideración de los ciudadanos en un referéndum próximamente. La Constitución habla de 2 legislaturas seguidas y si llaman extraordinarias o no aplicaría. Sí, en el lenguaje explícito de la cláusula constitucional que regula esta materia, se trata de dos legislaturas sucesivas.
Y si convocaran una extraordinaria, en principio uno debería concluir que tendría que ser la que abordaría también la segunda etapa del proceso de ratificación de aprobación en la Asamblea. ¿Este es el ambiente propicio para discutir esto o nunca va a ser un momento adecuado? Bueno, si uno juzga el tipo de expresiones que son generales en la opinión pública sobre el funcionamiento de nuestro Estado, es que requiere modificaciones profundas, y la forma de abordar modificaciones profundas a la organización estatal es a través de reformas constitucionales. Si nosotros postergamos las reformas constitucionales, sencillamente estamos postergando la solución de esos problemas. La Asamblea Nacional está discutiendo esto por bloques. ¿Esa es la mejor forma para discutir esto? Bueno, se puede hacer la comparación con el proceso legislativo. Los procesos de discusión de las leyes también permiten a los diputados hacer discusiones por bloque y votación artículo por artículo. Y el problema es el mismo. Si uno discute y vota artículo por artículo, el detalle que cada sección del proyecto sometido a consideración de los diputados es mayor, porque se concentran exclusivamente en deliberar sobre un texto muchísimo más corto, y todo el debate de los diputados se concentra en aportar formas de mejorarlo. ¿Y usted siente que lo están aportando con justificación? Bueno, ¿o no? pero ojo con lo que digo. El tema de los bloques tiene la problemática de que no permite concentrarse en el detalle de la manera tan precisa como pudiera hacerlo una deliberación artículo por artículo, pero simplifica mucho el proceso y permite, por ejemplo, alcanzar la meta de aprobarlo antes de que acabe la legislatura. Por eso es que cuando se toman esas decisiones de procedimiento, hay mucho cálculo sobre la programación del trabajo parlamentario para poder hacerlo eficaz. ¿El gabinete hizo lo correcto en enviar el documento de la concertación al día siguiente de haberlo recibido sin cambiarle una coma, o fue un cálculo político? Bueno, ahí no hay que hablar de correcto o incorrecto. Si había una adhesión del órgano ejecutivo al texto completo de lo propuesto por la concertación, no había por qué agregarle nada. ¿Pero un día alcanza para leerlo? Usted misma lo decía antes, el órgano ejecutivo tenía representación en el seno de la Concertación Nacional para el Desarrollo, y es absolutamente razonable suponer que conocían perfectamente de su texto antes de que se presentara formalmente al Consejo de Gabinete. ¿A qué atribuye que de un momento a otro los diputados decidieran dejar de proponer sus cambios y aprobar el documento intacto? Bueno, metieron sus goles, pero el documento pasó. Bueno, esa dinámica es propia de las relaciones ejecutivo-legislativo. Yo creo que también hay mucha conciencia sobre que los textos de la concertación abordan problemas que deben ser atendidos, y que todavía hay tiempo para agregar algún tipo de material adicional en lo que resta del trámite parlamentario. Pero que si se atrasa el trámite de esta legislatura, lo que puede ocurrir en última instancia es que se postergue la realización del referéndum, y eso tiene grandes implicaciones para los efectos del cálculo de su resultado. Hay una opinión general sobre que este tipo de convocatorias a los ciudadanos deben hacerse temprano al inicio de los mandatos presidenciales, para tratar de lograr que la gente se concentre en lo que se le está proponiendo y, digamos, no hagan otro tipo de cálculos. Y es lo mismo que pasó en el gobierno pasado. No se hizo al principio y al final se hizo muy tarde y ya no había el ambiente político. ¿Por qué no se hizo desde el principio? Usted fue la cabeza constitucional de ese gobierno. Bueno, yo no concluiría eso con esa frase, pero evidentemente sí estuve participando activamente en la deliberación sobre los temas constitucionales en el gobierno anterior. Desde el principio creí que íbamos a lograr avances concretos en la materia de la reforma constitucional. No fue así, pero yo celebro que siga estando en la agenda de los políticos y de los ciudadanos panameños hacer esas transformaciones. ¿Pero por qué no se hizo al principio? Bueno, las declaraciones oficiales del gobierno anterior fueron relativas a la valoración de las condiciones objetivas que las relaciones políticas brindaban en ese momento. Es decir, recordemos que se necesita un alto nivel de consenso para poder hacer avanzar esas reformas, cualquiera que se propongan. La problemática contemporánea sobre las reformas pone en evidencia ese rasgo, de que si no hay consenso vamos a tener problemas para echarlas hacia adelante. Ustedes hicieron consultas, ¿en qué quedaron esas consultas?
Bueno, las consultas reflejaban ese panorama diverso de la opinión pública en Panamá. Algunas personas abogaban por una solución mucho más profunda, como por ejemplo la convocatoria de una asamblea constituyente originaria o una asamblea constituyente bajo los estándares de la cláusula de reforma de la Constitución actual o los mecanismos de reforma tradicionales. Fíjense que esa pluralidad de las opiniones sigue también presente todavía hoy, y al punto de que algunas de las personas que han concurrido a la asamblea han estado subrayando pues su interés en otras vías de reforma diferentes. Pero igual usted piensa que debe continuarse discutiendo. Bueno, usted es de la opinión como otros que debe retirarse de la asamblea. Bueno, no, hay dos formas de ver los procesos de reforma constitucionales. Unos que se preocupan esencialmente en el contenido de la reforma y por supuesto cualquiera de los métodos que se utilicen constitucionalmente previstos ofrecen la posibilidad de dotar a la Constitución de las instituciones que los panameños necesitan. La otra perspectiva es la que subraya la importancia del método. Si nosotros imponemos, por ejemplo, desde las autoridades aisladas del contacto con los ciudadanos, una gama de decisiones constitucionales, incluso positivas para el país, pues se logra el objetivo de cambiar las instituciones, pero no se hace de una manera socializada, de una manera que permita a los ciudadanos apropiarse del cambio constitucional, que es muy importante en democracia. En este caso, lo que nosotros creemos es que la entrada en escena de la concertación como un escenario donde los ciudadanos tuvieron participación, la profundización de la consulta que hizo la Asamblea por todo el país de la propuesta de reforma del cambio constitucional, trata de hacer justamente el reforzamiento de la vinculación democrática de las propuestas. Que sean buenas o malas, bueno, está en discusión, pero de que se hayan trabajado con la gente es claramente importante. En el siguiente bloque vamos a entrar a la profundidad de las reformas. No se vaya, esto es Flor Misrachi Pregunta. Esto es Flor Misrachi Pregunta. Ya de vuelta con Flor Misrachi Pregunta, hoy con Salvador Sánchez. ¿Qué peligro tienen las reformas aprobadas esta semana? Vamos una por una. Que la Asamblea nombre y pueda remover al fiscal que investiga a los procuradores y que los procuradores sean los que los investiguen a ellos. Bueno, desde el principio la propuesta de la concertación ha tratado de establecer un mecanismo alternativo al que existe actualmente para el juzgamiento de las altas autoridades. Cualquiera de los mecanismos que se proponen van a tener defectos. Creo que aquí ha primado mucho siempre, cuando se hacen estas intervenciones, la imagen de las personas que están en concreto en las actividades que se están transformando. Entonces, las propuestas que se han hecho me parece que están todavía en etapa de formulación definitiva. Parece al final muy criticable ese tipo de modificaciones a la luz de experiencias del pasado. Pero creo que todavía estamos en el momento para reformularlas. ¿Cuál piensa usted que es la forma adecuada? Fíjese, por ejemplo, lo que ocurre con la situación actual en el diseño que tenemos. Es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia el que opera como fiscal de los procesos ante la propia Corte Suprema de Justicia. Eso ha sido criticado desde muchos ángulos. La respuesta obvia para asimilarlo a los otros procesos penales es trasladarlo al Ministerio Público, esas tareas de investigación. Y en el Ministerio Público hay dos cabezas claramente visibles, la Procuradora General de la Nación y el Procurador de la Administración. Las propuestas más frecuentes indican que sería la Procuraduría General la que tendría que hacer el trabajo de investigación, pero el Procurador de la Administración también es parte del Ministerio Público y ha hecho tareas de investigación, como usted recordará, en el caso de los juzgamientos a las propias procuradoras en el pasado. Entonces, eso es un tema que va a ser debatido. Yo creo que es legítimo plantear críticas y alternativas sobre todo, pero estamos en una etapa fluida para enderezar ese camino si se creyera oportuno. ¿Cuál es el peligro de que el derecho nacional esté por encima del internacional? Bueno, peligro al que puede incurrirse es la falta de adecuación de nuestro derecho interno al derecho internacional, que de todas maneras prima por decisión de la Corte Suprema de Justicia y por
la construcción que se ha hecho de la doctrina de los derechos humanos en materia internacional, en la cual incluso se puede violar el derecho internacional de los derechos humanos a través de la adopción de normas constitucionales. Si esa norma constitucional fuera interpretada como violatoria del derecho internacional de los derechos humanos, eventualmente podría caer en absoluto desuso o desaplicación, más propiamente dicho. ¿Y cuál es el peligro de que los medios que difundan contenido contrario a la moral y la conciencia nacional sean regulados? Bueno, nuevamente, y aquí hay antecedentes inclusive en el escenario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaratorias de inconvencionalidad o de violación de la Convención Americana por parte de normas constitucionales que restringen la libertad de expresión. Pero son todos escenarios hacia futuro, yo diría que improbables, sino que el proceso de creación de las normas siempre involucra una construcción progresiva y aun y cuando se hayan puesto sobre la palestra estas intervenciones, estamos muy lejos. Ya fueron aprobadas, de hecho, en primer bloque. Pero el proceso de del primer debate del proceso de cambio constitucional en esta legislatura todavía no está terminado. Recordemos que requieren todavía un segundo debate de los mismos textos que ya se aprobaron en primer debate y los que quedan pendientes variar. Y que puede seguir variando. Si se mantiene, digamos, ¿cuál es el peligro de que el matrimonio sea solo entre hombre y mujer constitucionalmente? Bueno, eso depende de las mayorías parlamentarias. Las propuestas esas se refieren a las preocupaciones de un grupo de la comunidad panameña, están reflejadas a través de los representantes que adhieren a esas tesis en el seno de la Asamblea, y es razonable que los panameños, con toda su diversidad de criterio, tengan voceros en la Asamblea. Pero el desenlace final está lejos de estar frente a nosotros. Cabe todavía un segundo debate, repito, que puede cambiar todo lo aprobado en el primero en esta legislatura, y todavía están pendientes los debates de la próxima legislatura. La construcción social de las soluciones mejores para el país se hace deliberando públicamente, y en ocasión de los cambios constitucionales en asamblea es la mejor de las circunstancias. Ahí está la dualidad de la propuesta de la Tribunal Constitucional versus la Sala Quinta. Si a usted le ofrecieran ser magistrado de la Sala Quinta o de la misma Corte, ¿aceptaría? Eso no tiene nada que ver con lo que estamos nosotros deliberando aquí. Yo creo que lo más importante es contemplar que para controlar la constitucionalidad es viable tanto tener un tribunal especializado como el Tribunal Constitucional, de eso se trata, esa figura, como un tribunal no especializado como la Corte Suprema de Justicia, que es lo que tenemos ahora, o una sala especializada dentro de un tribunal no especializado, que es la propuesta que históricamente ha habido sobre salas quintas, por ejemplo. ¿Pero usted aceptaría eso o no? La alternativa al Tribunal Constitucional siempre es la más robusta en términos de control especializado, y yo creo que el país debería estar encaminado en esa dirección, sin prejuicio de que haya otras formas de obtener resultados de garantía de los derechos fundamentales. Aquí, como en otros casos, debemos tener claro cuál es el objetivo de los cambios constitucionales. Los cambios constitucionales no son crear instituciones, sino solucionar problemas. Los problemas a veces se pueden solucionar con una pluralidad de medios institucionales. Cualquiera de los medios institucionales que sea idóneo, adaptable al entorno panameño, pero que produzca el resultado de garantizar los derechos fundamentales, yo creo que sería aceptable por los panameños. Entonces vamos por buen camino. Hay un camino por recorrer, nadie dijo que es fácil, hay deliberación, hay opiniones encontradas, los consensos son difíciles, pero creo que hay suficiente voluntad de diálogo y de consenso entre los panameños y de los panameños y su clase política como para que al final pueda haber un resultado positivo. No podemos ser pesimistas con ello. Estamos obligados a ser optimistas porque creemos que este Panamá tiene grandes riquezas, grandes talentos y que puede superar cualquier tipo de escollo. Gracias por acompañarnos. Hoy lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, y ustedes gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Salvador Sánchez.